Vamos a leer la palabra de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 12 dice: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana bajo el tema tiempo de despertar. Tiempo de despertar. Hemos leído, hermanos, unos versículos que nos hablan de un despertar que hubo en el tiempo del profeta Ageo. Un despertar donde comenzó por el gobernador, luego fue al sacerdote y luego pasó a todo el pueblo. Un despertar que los llevó a una acción. La acción que fue promovida por el despertar a través del Espíritu de Dios fue trabajar en la casa de Jehová, Dios de los ejércitos. Y es puntual lo que pasó, muy puntual. Dice que esto pasó en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Puntual. Ese despertar marcó un antes y un después para Israel. Ese despertar colocó una pauta en la historia del pueblo. En el día 24, en el mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hermanos, los despertares de Dios cambian la historia, cambian el rumbo de una iglesia. Los despertares de Dios cambian el rumbo no solo de una iglesia, sino de un pueblo, una ciudad, y por qué no decirlo hasta de una nación. Los grandes avances que las naciones han tenido siempre ha sido promovido por un avivamiento, por un despertar. Si usted va a mirar, o vamos a mirar la historia, Inglaterra fue o ha sido un gran promotor tecnológicamente. De hecho, que la revolución industrial comienza allí en Inglaterra. Allí comenzó lo que el mundo conoce como la revolución industrial. Y la historia dice que la revolución industrial comienza cuando un pastor empieza a notar que habían muchos hermanos desempleados y que había una baja economía en la iglesia. Y entonces él comienza a estudiar la palabra de Dios y encuentra lo que Pablo le escribe a los tesalonicenses, y Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. Y Pablo comienza a examinar por qué hay tanta escasez en la iglesia, por qué el pastor de ese entonces empieza a examinar por qué hay tanta escasez y se da cuenta que hay muy poco anhelo de trabajo dentro de los cristianos. Y entonces comienza él a motivar a los hermanos a trabajar, pero también empieza a motivarlos a crear un sobreprecio en el trabajo. Y entonces empieza la gente a pensar ¿cómo hacemos para que nuestro trabajo valga más? Y entonces comienzan a modificar aquella máquina que utilizaban para hilar, para tejerlas o transformar la lana de la oveja en bruto, transformarla en madeja. Y empiezan a crear las primeras máquinas los cristianos en Inglaterra, aquellas máquinas
que transformaban la lana de la oveja recién cortada en madeja. Anteriormente lo hacían todo con los dedos, pero luego crean una máquina de forma muy arcaica, pero de igual manera la máquina quintuplicaba el trabajo manual. Y luego comienzan a inventar la máquina a vapor, la locomotora, y empiezan a salir una cantidad de inventos precisamente a raíz del despertar que dio el texto de la palabra de Dios. El que no trabaja, que no coma. Los despertares a nivel de iglesia han traído un cambio bastante significativo en las localidades donde se establecen aquellas iglesias. Hace poco Estados Unidos está recibiendo todavía un despertar maravilloso en una pequeña población de algunos 8,000 habitantes. No sé si ustedes se dieron cuenta, hace algún año en una universidad. Era un pequeño pueblo de unos 6,000 habitantes que ninguno conocía, excepto los estudiantes que enviaban de algunos pueblos allá a esa universidad. Era un pueblo de universitarios. Pero allí, mientras pasó un joven brasileño, pasó a testificar cómo había hecho para llegar a Estados Unidos y cómo había tenido que soportar muchas inclemencias para poder estudiar, cómo había tenido que dormir muchas veces en la calle porque no tenía para rentar un apartamento, cómo había tenido que sobrevivir durante más de un año con una sola comida al día. Pero que este muchacho cristiano le dio la gloria a Dios porque Dios nunca lo había abandonado en ese tiempo. Y porque Dios había sido tan bueno que en su provisión le permitió estudiar en esa universidad. Así comenzó el despertar, un joven brasileño testificando eso. Al instante se paró un universitario de la concurrencia, se paró y sacó todo el dinero que tenía en la mano y lo puso en la tarima donde el universitario había dicho eso. Luego se paró otro también con el dinero y empezó toda la gente a pasar con dinero. Lógicamente, hermanos, el joven que estaba testificando aquello no lo estaba haciendo promoviendo ningún dinero, ni estaba promoviéndose a lástima o a misericordia. Él estaba testificando que ya Dios lo había sacado adelante. Pero se derramó un despertar tan hermoso, hermano, que llevaban 20 días, día y noche, sin cerrar aquel auditorio de más de 2,000 personas. No lo podían cerrar porque durante 20 días, día y noche, la gente cantaba y adoraba a Dios. Hermano, la municipalidad, los gobernantes de ese pueblito tuvieron que comenzar a hacer un plan de contingencia porque ya diariamente un pueblo de 6,000 habitantes estaba siendo visitado por 50,000 personas diarias. Se sobresaturó, no habían dónde ubicar vehículos, estaba sobresaturado, no habían hoteles, ya no había comida para tanta gente. Hermanos, los despertares que Dios da son despertares que nos hacen conocer a nivel mundial, que nos da reconocimiento. Aparte de los múltiples favores que trae el despertar, Dios da un reconocimiento poderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Antes de seguir hablándoles de despertares, quiero hablarles de la parte opuesta del despertar, que es el sueño. El sueño. Una de las cosas, hermano, que está asombrando a la ciencia de hoy día es un síndrome que ha venido apareciendo desde el año 1925. Por primera vez se conoció un síndrome que en inglés se pronuncia como Klein-Levins, pero se conoce entre el habla hispana, se conoce como el síndrome de la bella durmiente. No sé si usted haya escuchado que hay un síndrome que se llama síndrome de la bella durmiente. En la actualidad
según la Organización Mundial de la Salud, solo se conocen actualmente 48 casos en todo el mundo. Y curiosamente, uno de esos 48 casos que hay de Bella Durmiente, del síndrome de Bella Durmiente, uno de esos 48 casos lo tenemos aquí en Colombia, en Acacías Meta, en el pueblo de Acacías Meta. Hay una niña de 17 años con síndrome de la Bella Durmiente. Ese síndrome es un problema en la genética que le sobrecarga de melatonina, que es la sustancia que nos hace dormir, que se desborda en los párpados y entonces hace que nos durmamos. La niña de aquí de Colombia que tiene ese síndrome de la Bella Durmiente ha tenido sucesos de dormir 70 días de corrido. 70 días de corrido. Los sucesos normales que la mamá testifica que ella ha tenido, los sucesos normales son entre 22 a 48 días, derecho, sin despertarse ni un minuto. Qué tremendo, ¿cierto, hermano? Y es uno de los síndromes que hasta el día de hoy no hay una cura. Hasta el día de hoy no han encontrado contra para el síndrome de Bella Durmiente. Es uno de los síndromes que tiene en jaque a la alta ciencia, a los científicos, porque no han podido encontrar de qué proviene ni cómo se cura. Lo más posible es que las personas de síndrome de Bella Durmiente terminan por nunca despertar, por morir dormidos. Así es el fin de ellos. Llega un momento donde duermen tanto que ya nunca más despiertan. Así se llama, la Bella Durmiente. Ahora, para los que no saben qué es la Bella Durmiente es un cuento que recreó un francés por el siglo XVII, más exactamente en 1697. Crearon ese cuento llamado La Bella Durmiente, donde consistía en una maldición, según el cuento. Le estoy contando el cuento, hermano, solamente comprimiendo el cuento infantil. Una maldición de una hada madrina que no fue invitada a una fiesta de nacimiento de una hermosa princesa. Invitaron a todas las hadas, según el cuento, y como faltaba un plato para atender la hada, entonces dijeron: no vamos a invitar a una de las 13, vamos a dejar a una. Invitaron 12 y dejaron a una por fuera porque no había vajilla para servirle. El cuento dice que aquella hada decretó una maldición sobre la niña, y era que a los 16 años iba a pincharse un dedo y que por esa pinchadura se iba a morir. El cuento dice que todavía quedaba una hada madrina que no había decretado todavía regalos, porque todas habían decretado un regalo para la hermosa princesa, pero todavía faltaba una. Esa que faltaba dijo: no puedo devolver la maldición de la otra, pero puedo convertir la muerte en sueño. Y entonces la historia del cuento dice que esa última decretó que al pincharse el dedo, esa muerte no se convirtiera en muerte, sino en sueño. El cuento dice que la princesa durmió durante 100 años hasta que un hermoso príncipe de un pueblo lejano llegó, le dio un beso y ¡pum!, se despertó. Y colorín colorado. Por eso los científicos le adaptaron el nombre a ese síndrome, la Bella Durmiente. Mis amados hermanos, el sueño en demasiada proporción es dañino para el cuerpo. El sueño tiene una medida, pero en una proporción desbordada es muy dañina. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar una palabra profética del Señor Jesucristo, y esa palabra profética del Señor Jesucristo tiene que ver con cómo va a estar el ánimo
y el ambiente de la iglesia para los tiempos finales. ¿Cómo va a estar el ánimo? Y las noticias que Cristo nos da es que el ánimo no va a ser el mejor para el tiempo de su venida. No va a ser el mejor. Jesús preguntó y dijo: ¿será que cuando el Hijo del Hombre, hablando de Él, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿será que hallará fe en la tierra? Y luego nos dice una parábola en el capítulo 25 de Mateo. Mateo 25 nos da una parábola, y es la parábola de 10 vírgenes. Y nos dice la Biblia que todas cabecearon. No le vamos a echar la culpa solamente a las insensatas. No, fueron insensatas porque no llevaron aceite para la lámpara. Pero cuando se habla de las 5 prudentes y las 5 insensatas, hay una versión de la Biblia que no la llama insensatas sino tontas. Así hay una versión: 5 sabias y 5 tontas. Y hay que tener cuidado, hermano, porque las tontas no van al cielo. Según la versión de esa Biblia, dice que las tontas se quedaron. En nuestra versión se habla de insensatas. Entonces el panorama que el Señor da para el tiempo final es que habrá un manto de sueño sobre la iglesia. Habrá un manto oscuro, y ese manto oscuro es un sueño espiritual, un dormitar espiritual. Y dice la Biblia que se oye un clamor a medianoche. Hay un clamor a medianoche, y ese clamor hizo que las vírgenes se despertaran. Pero unas se despertaron preparadas y otras se despertaron con un aceite insuficiente para continuar, porque era medianoche, tenían que caminar otra medianoche, así que necesitaban bastante aceite para que pudiera soportar la travesía el aceite de la lámpara. Hermanos, Cristo nos habla que habría un manto de adormecimiento sobre el pueblo, un manto que caería sobre el pueblo, sobre la iglesia, y la iglesia dormiría pensando que el maestro, que el esposo todavía tardaría mucho más. ¿Para qué llevar aceite si el Señor viene después? ¿Para qué preocuparnos si todo anda bien? Ese es el manto de sueño que caerá, o que caería, o que está cayendo sobre la iglesia del tiempo moderno. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar a Dios? El sueño espiritual no solamente adormece nuestro anhelo de congregarse. El sueño espiritual adormece cada uno de los dones que la persona ha recibido en la vida cristiana. Todos hemos recibido un don, un regalo, porque el buen patrón, el dueño de la viña, que es Dios, no nos manda a trabajar sin herramientas. Ningún patrón, ningún dueño, ningún jefe manda a trabajar a sus obreros sin herramientas. Sería absurdo que alguien enviara a otra persona a trabajar, o que alguien contratara a otra persona a trabajar y no le diera la herramienta para que trabajara. Sería muy absurdo que invitáramos de pronto al hermano Richard, que es maestro de construcción, que no le diéramos una pala, que no le diéramos una herramienta, que no le diéramos que no le suministráramos el cemento, que no le suministráramos la arena, que no le suministráramos el estuco. O la persona que trabaja, que es secretaria, que se contratara a alguien para que sirva de secretaria en una oficina y no le entregáramos un computador, que no le entregáramos un programador. Eso sería, hermano, demasiado absurdo. El Señor, el dueño de la viña, de la iglesia, nos ha llamado a trabajar, y somos los trabajadores, los obreros de la última hora, amado hermano. Somos obreros de la última hora, que hemos encontrado un terreno allanado,
que hemos encontrado ya un templo donde congregarnos, que hemos encontrado que hay iglesias por donde quiera, que hay medios de comunicación, que estamos en un país donde todavía tenemos libertad religiosa. Y sería absurdo decir que no tenemos herramientas, porque tenemos herramientas. Dios nos ha entregado dones. La carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4 dice que el Señor descendió a las profundidades de la tierra, llevó cautiva la cautividad, subió otra vez y repartió dones a los hombres. Dones son regalos, herramientas. Cuando hay adormecimiento espiritual, no solamente el deseo de congregarse se apoca, sino que también se adormecen los dones. Los talentos se adormecen. Se deja de ver manifestación de Dios a través del cristiano. Se van durmiendo los dones, se van durmiendo los talentos, se va durmiendo la esperanza, se va durmiendo la fe. Aquellos dones naturales que tenemos se van durmiendo, se va durmiendo la oración. Cae el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón es la forma como caza muchas de las serpientes que tienen una fisionomía grande, enorme. La casa de Pitón lo llaman así los grandes exploradores, porque una gran mayoría de serpientes atacan embistiendo la presa, se le abalanzan. Algunas serpientes se camuflan. De donde yo soy, en mi tierra, hay una serpiente que se camufla al color de donde ella se posa. Si ella está aquí en esta baldosa, ella tomaría esa pigmentación. Si ella se trepa a una rama verde, ella se pone verde. Si ella se monta sobre una piedra y está un rato, ella toma el color de la piedra. Y son muy peligrosas porque aparte de que se camuflan, son muy venenosas y nunca le corren a uno. Ellas no escapan, ellas se dejan matar muy fácilmente. Muchas serpientes atacan, embisten la presa, al enemigo, al adversario. Pero las serpientes que son de tamaño enorme, tamaño grande, que su cuerpo, su osamenta es grande, esas serpientes no atacan porque son lentas, por el peso del cuerpo son muy lentas. Entonces utilizan la caza de Pitón, que es soplar. La serpiente sencillamente es muy sigilosa, va despacio, y cuando ella visualiza su presa, la serpiente comienza a soplar y a soplar y a soplar esa presa, y de pronto la presa, que es un ser vivo también, empieza a sentir una pesadez en el cuerpo, empieza a sentirse pesada, empieza a sentir sueño, empieza a cabecear, y mientras que el animal, o mientras que el ser vivo que está siendo soplado por la serpiente, mientras que esa presa se siente así, la presa poco a poco va perdiendo la agilidad. Y entonces la serpiente se da cuenta y dice: estoy embobando a la presa, la estoy llevando, la estoy cautivando. Y empieza poco a poco a acercarse, se va deslizando poco a poco, emanando su soplido. Y va acercándose muy lentamente, y a medida que se acerca, el soplo va teniendo más efecto sobre la presa, hasta que finalmente, cuando la presa se da cuenta, ya no puede correr. Ha sido inactivado
por ese vapor que emana, que exhala aquella serpiente. No sé, tal vez la serpiente ya le ha soplado a usted por detrás. Tal vez la serpiente le ha venido soplando al oído, soplando los ojos, le ha venido soplando el corazón y usted no se ha dado cuenta. Ha ido perdiendo áreas de la vida cristiana, pero para usted todo es normal. Para usted todo sigue lo mismo. Tal vez usted ha dicho: un día de estos repongo lo que he perdido. Pero tenga cuidado, porque la serpiente Pitón, la casa Pitón, no es en vano. Ese soplar y ese soplar y ese soplar continuo tiene como objetivo devorarse la presa, devorarla, acabarla, destruirla. Por tanto, mi hermano, el obrar del enemigo es idéntico a la casa Pitón. Nos va acariciando, nos va soplando, nos va haciendo perder áreas, nos va ocupando en muchas cosas, nos va poniendo preocupación por cosas terrenales, nos va cargando de preocupación, de manera que usted coloca a veces, cuando usted sienta colocar, oiga esto, cuando usted sienta colocar en balanza lo material con lo espiritual, tenga cuidado porque ya le está soplando Pitón muy cerquita a usted. El día que usted diga: un culto que me pierda no es mucho, un día que deje de orar no es mucho, cuando usted coloca la balanza y empieza a medir lo espiritual por lo material, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. Porque eso significa que ya el enemigo le ha ido tomando mucha ventaja. Esto significa que usted ha ido cayendo en un adormecimiento. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No quiere decir, oiga esto, hermano, soy muy claro en esto, no quiero decir que lo material no valga, no quiero decir que no nos preocupemos por lo material. Las damas deben preocuparse por hacer la casa y mantenerla bonita. Los varones deben preocuparse por trabajar y proveer para esa casa y para esa familia. Jesús dijo: busca primeramente. O sea, cuando se trata de poner en balanza no hay equilibrio, porque tiene mayor peso lo espiritual, tiene mayor peso lo eterno. No nos manda a descuidar lo material, pero sí nos dice: es primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos lo creen? Al nombre de Cristo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Isaías el capítulo 52, versículo 1. Isaías 52:1 tiene un llamado maravilloso. Es un grito de una atalaya. Y dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropas hermosas, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, hija cautiva, hija de Sión. Amado hermano, aquí podemos encontrar muchos componentes de lo que es el sueño espiritual. En primer lugar, nos dice: vístete de ropas de poder. Vístete de ropa de poder.
El sueño espiritual nos roba poder. Hermanos, dije que el sueño espiritual nos roba poder. Nos roba poder. El enemigo se ríe de una iglesia sin poder. El diablo se carcajea con grandes carcajadas de una iglesia sin poder, de un creyente sin poder. El sueño espiritual roba poder. Poder contra el mal, poder contra el pecado, poder contra la enfermedad. Nos roba el poder. Y por eso el profeta dice: despierta, despierta y vístete de poder. ¿Cuántos de ustedes quieren tener ese poder que nos es delegado por Dios? Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre tomarán serpientes y escorpiones. En mi nombre tomarán cosas mortíferas y nada les hará daño. El siglo pasado, uno de los grandes avivamientos que ha vivido el mundo ha sido el avivamiento de Indonesia. Indonesia pasó por un avivamiento terrible hace un poco más de 100 años. Y en este avivamiento, una de las cosas que hizo que una comunidad de una isla se convirtiera enteramente, todos, tiene que ver con el milagro en que la iglesia quería ir a evangelizar a los habitantes de esa isla. Indonesia es el país que más islas tiene en el mundo. Y entonces la iglesia preparó una cruzada evangelística para evangelizar a los habitantes de esa isla, que eran más de 3,000 personas. Y cuando se enteró el líder de la isla, se enteró que la iglesia iba para allá, aquel hombre era dado a consultar hechiceros, era muy dado a la hechicería. Y entonces aquel hombre habla con los payés, con los hechiceros, los mamos de aquella comunidad, y les pregunta qué pueden hacer para detener la cruzada que los evangélicos llevarían a la isla. Y la historia dice que uno de aquellos hechiceros dijo: definitivamente lo mejor es que se les prepare un banquete y que el banquete se les adobe con una sustancia mortal, que sean todos invitados, pero que todos sean envenenados. Aquel líder preparó una tremenda bienvenida, haciendo caso a lo que el hechicero le dijo. Le agregaron veneno a toda la comida. Era un veneno muy mortal en esa isla. Pero los hermanos que ignoraban aquella situación, ignoraban aquella trampa, se sentaron a la mesa y oraron felices, comieron todo lo que le habían puesto delante, y después de comer se levantaron con ánimo de seguir evangelizando. El jefe de aquella comunidad llama a aquel hechicero que le había dado el veneno, lo reprendió. ¿Qué pasó que no me dio resultado? Mírelos, están calle a calle evangelizando, están por los campos. Y él dijo: no puede ser, es muy eficaz. Le agregan la sustancia a un trozo de carne, llaman a un perro, el perro tan pronto toca la carne, cae muerto inmediatamente. No puede ser. Hacen la prueba con algunos animales, envenenan algunos granos y los dejan sobre un techo, llegan las aves y las aves pican también los granos y quedan todas muertas en el techo.
Luego dice, tranquilo que le vamos a hacer otra segunda invitación y le vamos a colocar el triple de la dosis que le aplicamos en la primera vez. Y le aplican 3 veces más del veneno que le habían puesto la primera vez. Son invitados algunos días después y llega nuevamente el pastor y toda la concurrencia de aquel lugar. Otra vez dan gracias a Dios, bendicen la comida, la toman, comparten contentos, se quedan otro rato en la mesa, hablan de las experiencias que tienen, pero no pasa nada, siguen intactos. Y entonces el líder de aquella comunidad, aquel hombre que le había mandado a hacer todo eso, queda un poco de comida en un plato, coloca ese plato en el piso y le dice él al pastor y a todos los que estaban ahí, observen lo que va a pasar. Llama a uno de los perros, un perrito, lo llama y le hace señas que se coma lo que había dejado el cristiano, las sobras del cristiano. Llegó aquel perro y tan pronto lo probó, quedó temblando ahí. El líder dice, pastor, esta es la segunda vez que le envenenamos la comida. Y ustedes han comido veneno puro. Y hemos probado ese veneno con aves y con cuadrúpedos y ha sido letal. ¿Por qué ustedes no se mueren? ¿Qué han tomado ustedes para venir aquí a esta isla? ¿Qué rezos se han hecho? ¿Qué rezos se han hecho ustedes? ¿Por qué ustedes son inmunes al veneno? Y el pastor le dice, es que tenemos una promesa. Y la promesa es que si bebiéremos cosa mortífera, nada nos hará daño. Una iglesia vestida de poder. Vístete, dice la Biblia, despierta, despierta y vístete de poder. Lo primero que trae un despertar cristiano es un vestido de poder. El vestido que tenía Pablo y Silas cuando empezaron a reprender los demonios en el Asia Menor. Y dice la Biblia que unos jóvenes vieron eso y dijeron, nosotros también podemos hacerlo. Y se fueron 5 de ellos y se les aparece otro endemoniado. Y dice que comienzan a reprenderlo. Te echamos fuera en nombre de Jesús, el que predica Pablo y Silas. Dice la Biblia que aquel demonio les dijo, yo sé quién es Jesús. Y también conozco a Pablo y también conozco a Silas, pero vosotros ¿quiénes sois? Y dice la Biblia que aquel endemoniado, aquel hombre poseído, salta como una pantera sobre todos ellos, les arranca la ropa y los manda desnudos y aruñados, porque no tenían el vestido de poder. Luego nos dice, hermanos, ponte tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Las ropas hermosas nos hablan de una santidad. Nos habla de un vestido hermoso, que es el vestido de la santidad, el vestido de la pureza. Hermoso ese vestido, amado hermano, que no tiene manchas, que es aceptado por Dios. El libro de Eclesiastés dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Pero no está hablando de este vestido de tela, de lino. Está hablando de una vestidura espiritual. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras. El sueño espiritual, el dormirnos espiritualmente, no solamente duerme los dones y los talentos en el cristiano, sino que adormece el deseo por la santidad. Adormece el celo por la palabra. La gente normaliza todo.
que se están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es normal en nuestro tiempo. Que vimos dos niñas de la mano besándose, es normal para nuestro tiempo. Que el papá se está casando con la hija, es normal en nuestro tiempo, pastor. Que un hombre se está casando con un perro, es normal, pastor. En nuestro tiempo es normal. Que hay hombres haciéndose poner implantes de animales en el cuerpo, no, eso es normal. Que hay jóvenes haciéndose poner cuernos, eso es normal. Amado hermano, cuando nosotros dormimos espiritualmente, perdemos el deseo del vestido de santidad que Dios ha colocado a la iglesia. Normalizamos todo. Un día de estos me arrepiento. Un día de estos lo importante es yo alcanzar, así sea, una esquinita y un rinconcito en el cielo. Esas son palabras ociosas, hermano. Son palabras que no deben salir de una persona que está despierto en el espíritu. A su nombre. Versículo 2. Sacúdete del polvo. Hermano, qué triste es que el Señor nos mire empolvados a muchos de nosotros. Qué triste es que Dios no mire una iglesia resplandeciente, porque la Biblia dice que somos eso, somos una antorcha encendida, que somos una luz, que estamos resplandeciendo en las tinieblas. Pero cuando la Biblia dice, sacúdete del polvo, es porque no estamos brillando, sino que estamos dando una luz tenue, una luz moribunda. No sé si usted ha tenido alguna vez la experiencia de ver una bombilla bastante opaca, bastante llena de polvo. En los campos donde se cocina con leña, se llenan las bombillas, las lámparas, se llenan de un hollín, de una segregación pegajosa que bota el humo de la leña. Y los bombillos se ponen de un color marrón. No sé si los que han cocinado con leña me entienden. Se ponen oscuros, pero no es porque el vidrio se hace oscuro. Oiga esto, y las personas, especialmente las damas, que son las que mantienen cocinando en esas cocinas de leña, poco a poco se van habituando a la luz tenue del bombillo. Se van acostumbrando, y ellas no van notando que cada vez el bombillo se va volviendo más oscuro y que la luz es más poca. Siguen haciendo de comer y haciendo de comer y haciendo de comer, pero no se fijan que ya no ven. No se fijan que ya la luz de la cocina es muy opaca. De pronto yo llegué a una cocina en una ocasión y noté que tanto el techo como la lámpara estaban totalmente abarrotados de ese hollín. Y se forma una sustancia pegajosa. Y de pronto, curiosamente, prendo el bombillo y me doy cuenta que el bombillo da una luz extremadamente apocada, muy apocada. Se me dio por zafar el bombillo, decirle a la persona de la casa, permíteme, le hago una limpieza a este bombillo. Le comienzo a agregar un poquito de agua tibia porque esa sustancia es muy pegajosa. Y empiezo poco a poco a limpiarlos con un papel periódico. Le voy limpiando, le voy quitando. Al último ya tomo una servilleta que era mucho más suave y empiezo a limpiarlo. Luego saco el pañuelo y le doy brillo a la bombilla. Hermano, y qué sorpresa nos llevamos cuando volvimos a incrustar la bombilla y accionamos el encendedor. Luz resplandeció en esa cocina. Volvió a cumplir la función al 100% la bombilla. Volvió otra vez a dar la luz necesaria para el trabajo de esa cocina. A veces estamos así, abarrotados
de situaciones, abarrotados de problemas, abarrotados de preocupaciones, abarrotados de miedos, de temores, de complejos, de resentimientos, y no tenemos la luz que debe alumbrar este planeta Tierra. No tenemos la luz que codicia en las naciones. No tenemos la luz que es codiciable a la sociedad. Y la sociedad nos mira como una luz tenue, como una luz opaca, como una luz que está llena de polvo. Y por eso la Biblia dice: sacúdete del polvo. Hermano, yo creo que es tiempo de nosotros empezar a sacudirnos de ese polvo. ¿Cómo está su luz delante de la sociedad? ¿Está usted alumbrando su familia? ¿Está alumbrando la sociedad? ¿Está alumbrando el lugar, el sitio donde se encuentra? ¿Alumbra en la universidad? ¿Alumbra en el colegio? ¿Alumbra usted en el trabajo? Sacúdete, dice la Biblia. Un despertar espiritual nos hace sacudir de nuestra condición. Un despertar espiritual nos hace sacar el polvo que nos ha abarrotado. Levántate, siéntate. Pero la parte más especial es la parte final del versículo. La parte más especial es esta, hermano, donde dice: suelta las ataduras de tu cuello. Suelta las ataduras de tu cuello. Oh cautiva, cautiva hija de Sión. Hermanos, la iglesia no fue creada para vivir cautiva. La iglesia fue creada para la libertad. La iglesia fue creada para estar libre, porque Cristo nos hizo libres. En la República Centroamericana de Guatemala hay un animal que es insigne de la bandera y de todo lo que ellos hacen. Se llama el quetzal. El quetzal es un ave que solo habita en Centroamérica y tiene una particularidad, y es que es un ave grande con unos colores muy exóticos, un verde primaveral exótico y un rojo encendido. Y la fisionomía del animal es muy hermoso aquel animal. Pero los quetzales tienen algo particular, y es que son animales de libertad. Son animales de estar libres. Nunca han podido criar un quetzal dentro de una jaula. Los quetzales se mueren de tristeza cuando alguien los cautiva. En pocas horas un quetzal se muere en cautiverio, en pocas horas. Es un animal que representa libertad en Centroamérica, porque es un animal que no concibe la idea de estar atrapado. No concibe la idea de que alguien les ponga y tengan que comer lo que obligatoriamente le ponen. El quetzal es el animal que representa libertad en Guatemala. No fue creado para las jaulas. Usted se da cuenta que hay animales domésticos y hay animales que se mueren si lo dejan ir libres. Hay animales de jaula. Pero el quetzal no es un animal de jaula. El quetzal es un animal de libertad. Los aires fueron creados para ellos. La libertad es para ellas. La iglesia debe actuar como un quetzal. No se amañe en cautiverio, amado hermano. No se apegue al cautiverio que el diablo le quiere poner. ¿Recuerdan ustedes que cuando empezó, hermano, la explosión tecnológica de los celulares móviles? Tal vez los más antiguos van a recordar que había una marca que fue la primer marca de smartphone o de celulares inteligentes, que se llamaba BlackBerry. ¿Sí lo recuerdan?
Fue el primer celular inteligente que empezó a rondar por el mundo, el famoso BlackBerry. Oiga esto, hermano. Y la palabra BlackBerry significa bola negra. Bola negra. Bola negra. Y el BlackBerry era la bola negra que se le colocaban a los presos cuando existía la esclavitud, una cadena, un grillo, una cadena, y en la punta había una bola negra de hierro. No sé si usted ha visto alguna vez las películas donde le ponían eso a los esclavos. Esa cadena con esa bola negra era el BlackBerry. Una esclavitud. Los creadores de aquellos celulares dijeron: le vamos a crear la esclavitud a la humanidad. Vamos a esclavizar a la humanidad. Le vamos a impedir la carrera a la humanidad. A veces el diablo nos coloca BlackBerry a nosotros también. Satanás es especialista en trazarnos líneas, unas líneas, y él dice: no los voy a dejar pasar de ahí. Satanás le traza una línea a los jóvenes. Dice: voy a dejarlos que vayan al templo, voy a dejarlos que compren la Biblia, voy a dejarlos que de vez en cuando hagan oraciones a la madrugada, pero no los voy a dejar pasar de ahí. No los voy a dejar consagrar. No los voy a dejar que lleguen a ser ungidos por Dios. No los voy a dejar crecer en libertad espiritual. Satanás pone una línea y dice: voy a dejar que la iglesia haga esto, pero que no salga de ese margen, que no se vayan de ahí. Esa era una de las demandas que el faraón le había puesto a Moisés. Moisés, no hay necesidad de que se vayan a ofrecer sacrificios a su Dios en el desierto. Dentro de Egipto ustedes lo pueden hacer. Y en una de esas demandas dijo: le voy a dejar que vayan, pero que no vayan lejos. No vayan lejos. Satanás no quiere que usted vaya lejos, amado hermano. Satanás no quiere que usted corra en la vida espiritual. Satanás no quiere que usted dé pasos de fe. Y cuando usted va a dar pasos de fe, Satanás le pone la mano en la cabeza y le dice: siéntate. Señor, reprenda al diablo. Suelta tus ataduras, dice la palabra de Dios. Suelta las ataduras, amada iglesia. Usted sabe y yo sé que nos ata. Usted y yo sabemos, identificamos qué es lo que hay en nuestro camino. No sea condescendiente con lo que lo ata. Dice la Biblia que hay que llevar cautivo los pensamientos. Y llevar cautivo es atrapar a la fuerza algo y someterlo a la voluntad de uno. Eso es llevar cautivo. Suelta las ataduras. ¿Qué lo ata a usted? ¿Qué lo está atando? El recuerdo de un patrón de niñez mal formado. El recuerdo de una palabra hiriente que le dijo su pareja. El recuerdo de un maltrato por parte de un familiar le está atando. Le está atando una discusión que tuvo hace mucho tiempo con algún miembro de la iglesia. ¿Qué le ha atado a usted que le ha impedido correr como Dios quiere que usted corra? Dice la palabra: suelta las ataduras. Suelte ese problema. Suelte ese recuerdo que cada vez que usted lo revive, lo resucita, le trae dolor, le quiebra, le desquebraja el alma. Suelte ese recuerdo. Suelte el odio, ese rencor que usted lleva, suéltelo, amado hermano. Hermana, suelte ese rencor. Suelte el odio. Suelte la vergüenza. Tal vez usted ha venido atado por la vergüenza de un pecado de años atrás, un pecado de la niñez, un pecado de la adolescencia, de la juventud. Y ese pecado, ese recuerdo lo está usando Satanás
para aplacar su vida espiritual. Y cuando usted ha dicho, me voy a levantar y voy a ser el hombre o la mujer que Dios quiere, Satanás le dice, ¿cuál hombre? ¿Cuál mujer? Acuérdate de tus fracasos. Pero eso se llama una atadura, amado hermano, una atadura. La Biblia a mí me habla de Sansón cuando lo llevaban atado con cuerdas nuevas. Eso fue en una parte llamada la Peña de Leí. Lo llevaban atados con cuerdas nuevas. Y dice la Biblia que cuando los enemigos vieron a Sansón atado con unas cuerdas nuevas, se le abalanzaron a atraparlo. Y es ahí donde dice la Biblia, pero vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y las cuerdas se quemaron, cayeron como hilos quemados por el fuego. Amada iglesia, permita que Dios le despierte hoy. Esdras en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Esdras, Esdras habla de alguien que fue despertado y este era el rey Ciro. Ciro fue despertado por Dios y cuando Ciro fue despertado por Dios, Ciro dio un decreto y ese decreto fue el retorno de Israel otra vez a su tierra. Un rey malvado que nunca se arrepintió, porque Isaías 45 dice que nunca Ciro llegó a conocer a Dios, nunca. Pero hubo un momento en que Dios despertó a Ciro. Si Dios despertó a Ciro, yo creo que mayor que Ciro es la iglesia. Porque Ciro no conoció a Dios, pero la iglesia sí lo conoce. Y si fue despertado Ciro y grandes cosas hizo Dios a través de Ciro, ¿qué no hará esta iglesia? ¿Qué no hará este pueblo que ha conocido a un Cristo poderoso y vencedor? Dígnese a estar sobre sus pies, amada iglesia.